Estamos de vuelta y yo quería retomar lo último que hemos estado hablando. Comentaba Leopoldo Bernabeu que ayer mantuvisteis una reunión con los afectados de la subzona C, las faldas del Parque de Sierra Helada, personas que hace ahora 15 años pidieron urbanizar una zona. Correcto. Le pidieron al ayuntamiento que por favor les echara, pues eso, tenían derecho pleno como a tener todos, farolas, aceras y asfalto en sus calles. Se presupuesta por 3.600.000 euros, entonces todavía eran pesetas, 600 y pico millones de pesetas, y todo termina como en Benidorm con un sobrecoste que en este caso se dispara hasta los 7 millones. ¿Hubo soluciones, hubo comentario por tu parte hacia ellos? ¿Cómo fue esa reunión? A ver, claro que hubo comentarios. Tuvimos, en primer lugar, darle las gracias a Adolfo Valor por querer reunirse con Ciudadanos por Benidorm para hacernos una detallada explicación de la situación de los vecinos de la subzona C, lo que es la fase 2, porque aunque recuerdo en el Noticias Benidorm que en su día, cuando se produjeron las primeras manifestaciones allá por el año 2008, una cosa así, todo lo sacamos en prensa, y ahora la reciente manifestación que han tenido la semana pasada, que además el motivo de la manifestación de la semana pasada, si supierais la realidad, os echaríais las manos a la cabeza, pero que también la cubrimos y dimos sobrada información aquí en esta casa, en Noticias TV. Pero ayer, cuando te reúnes con estas personas y te explican detalladamente en qué consiste la problemática, es cuando te echan las manos a la cabeza y dices: esto que pasa en Benidorm, esto no es normal, esto es la selva africana, ¿esto qué es? Entonces, claro, estamos hablando de una zona en la que hay cientos de vecinos que desde hace 15 años están reclamando lo que en justicia pues no hay que reclamar, porque te corresponde por vecino que, bueno, o que se lo digan a los de Finca Barrina, que están todavía igual. Es una zona sin urbanizar, te hablo de hace 15 años, donde la fosa séptica suele ser habitual, donde incluso hace 20 años todavía las cubas de agua de Orozco eran las que servían el agua a los diferentes chalés y bungalows que de la zona, y bueno, y ya se hartan la gente que hay allí y pide que aquello se tiene que urbanizar. Al final, bueno, el alcalde Pere de Besa en el año 2000 dice que adelante, pero no de muy buenas ganas, y de hecho todo esto suena un poco a vendetta, porque aquella zona se urbaniza, pero la sorpresa es que, primero, el coste, lo tengo aquí todo el documento, la gente sabe que a mí me gusta acreditarme, el coste previsto de la actuación en un primer lugar es de 740 millones de pesetas, es decir, casi 4 millones y medio de euros, y les dicen que les imputan un importe a ellos en cuanto a contribuciones especiales del 85%, es decir, los vecinos se tienen que hacer cargos de 630 millones de pesetas. Claro, aquellos vecinos se echan las manos a la cabeza y dicen: ¿pero por qué? Si somos vecinos de Benidorm como cualquier otro que paga sus impuestos y que merece tener alcantarillado, farolas, asfalto como cualquier otra calle. Bueno, están tan hartos que al final acceden y terminan pagándolo en contribuciones especiales. Ojo, y les querían imputar el 90%. Pero en fin, en un acto de buena fe del alcalde Pere de Besa les bajan un 5% y lo dejan en un 85%. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando años más tarde, después de haber finalizado aquella obra, les dicen que hay un sobrecoste de las obras. ¿Te suena, no, la palabra sobrecoste, no? En Benidorm todo tiene sobrecoste. Ojo, estamos hablando de un sobrecoste sobre una actuación que se pretende repercutir también en Ciudadanos, porque cuando la historia es una obra pública, como puede ser la estación de autobuses o el Palau de Sports, etcétera, que haya un sobrecoste que al final pagamos entre todos, ya sabemos en qué consisten esos sobrecostes. Pero cuando esos sobrecostes se le quiere imputar a las personas privadas, es absolutamente, de verdad, lamentable, kafkiano, irresponsable, a más no poder, una prevaricación encubierta desde el punto de vista técnico terrible. Bueno, el caso es que los vecinos de la subzona C, asustados, preguntan que a qué tipo de sobrecostes se está refiriendo la autoridad municipal. Les dejan caer que viene a ser un 10 o un 15%, y aquella buena gente dice: bueno, si es un 10 o un 15% entre todos, pues bueno, pues vale, adelante. El sobrecoste final era de un 115%. Es decir, gente que había pagado inicialmente 12.000 euros por la obra inicial en contribuciones especiales, 12.000 euros,
Al final el sobrecoste final le termina pasando la factura a 30.000 o 35.000. Es decir, sobrecostes de 20 y de 25.000 euros. Claro, aquello era imposible. Aquello era prácticamente imposible. Bueno, estos señores desde entonces se están manifestando porque no solamente no se ha dado una respuesta a esta situación que está absolutamente denunciada en los tribunales de todo tipo, sino que incluso cuando las sentencias no son firmes, en contra o a favor de nadie, Suma ya está procediendo a los embargos. Entonces, claro, cuando Suma procede a los embargos es cuando estos señores dicen, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Se ponen en contacto con el señor Agustín Navarro hace 2 semanas y les dicen, Agustín, esto no puede ser, esto es una inmoralidad absoluta, no hay una sentencia, estáis procediendo al embargo de las cuentas, al cobro desaforado de estas fortunas que mucha gente no puede hacer. ¿Y qué dice Agustín Navarro? Sí, claro. No te preocupes, que yo te soluciono eso ya. Evidentemente no ha solucionado una puñetera mierda, con perdón de la expresión, y lo mejor de todo es que aquí es donde viene lo ridículo de todo esto, y es para que la gente se dé cuenta en manos de quién estamos. Este Agustín cita en un despacho a los técnicos municipales, a los encargados de Suma, él mismo y el presidente de la subzona C, que es Adolfo Valor, para que se encuentre una solución a este tema. Cuando está la reunión a punto de empezar, dice Agustín Navarro, bueno, me levanto de la reunión que me tengo que ir porque tengo que ir a un pleno, ya os entendéis entre vosotros. Pero vamos, que mi voluntad es la de que se solucionen los problemas. Y a mí que me toque la lotería. Ya, ¿no? Pero escúchame porque el tema es curiosísimo. Se marcha al pleno y Adolfo Valor, en representación de todos los vecinos afectados, le dice a los señores de Suma, bueno, ¿cuál es la solución que nos planteáis? ¿Sabes lo que dicen los de Suma? ¿Solución? Ninguna. Nosotros estábamos esperando a ver qué nos decía el alcalde. O sea, es decir, nosotros vamos a seguir procediendo al embargo de las cuentas y al cobro de las contribuciones que el atracador especiales. Estaba delante y se levantó antes de saber que iban a volver a ser atracados. Es decir, entonces, claro, todos los vecinos de la subzona C cuando convocan la manifestación el pasado lunes, porque esto es una barbaridad, donde tengo que decir que si inicialmente el coste de la obra era 740 millones de pesetas y la imputación que se les hacía a los vecinos en contribuciones especiales eran 630 millones, finalmente la obra se va a 1.185 millones de pesetas, que son 7 millones de euros, de los cuales se le imputa a los vecinos 1.007 millones de pesetas, es decir, más de 6 millones. Es decir, el ayuntamiento pagaría 1 y los vecinos pagarían 6 millones de euros porque se les urbanice una zona. ¿Cuál es la propuesta que nos hicieron y que nosotros en Ciudadanos por Benidorm admitimos, lógicamente? Revisar el coeficiente de imputación, porque es lógico. Es decir, no tiene ningún sentido que a nadie en Benidorm, a ningún vecino, se le impute una contribución especial para asfaltar, para adecentar algo que es público, porque ya estamos pagando impuestos, y a aquellos vecinos de aquella zona sí se les impute. Entonces hemos entendido, porque ellos han aceptado, los vecinos de la subzona C, pagar el primer coste inicial. Están de acuerdo, 630 millones de pesetas, fíjate, están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo para nada es que encima de la barbaridad que les cobraron en primer lugar, después les imputen 400 millones de pesetas más de sobrecoste, que ahí habría que preguntar a los técnicos y la prevaricación técnica dónde han estado vigilantes para que eso no pasara, porque la respuesta que le dan los técnicos a los directivos de esta urbanización es que ellos no pueden derogar eso que se ha hecho porque estarían cometiendo prevaricación. Eso dicen los técnicos. ¿Sabes cuál es la respuesta de Adolfo Valor? Que es, por cierto, el instructor del gran trabajo que se hizo acerca de la expropiación de los terrenos del Barranco de Folletes. Le dice, ¿y dónde estaban los técnicos cuando se estaba haciendo dejación de funciones en cuanto al coste que se iba elevando de la expropiación de los terrenos a los señores Bergia en la expropiación de terrenos de Folletes, que tenía que haber costado a los ciudadanos de Benidorm 270.000 euros y nos terminó costando a todos 3.600.000 euros? ¿Dónde estaban entonces los técnicos vigilantes? Eso sí que era una prevaricación y una dejación de funciones. En Benidorm tienen que cambiar muchas cosas. Pero bueno,
La solución que nosotros le hemos planteado a los vecinos de la subzona C en la fase 2 es que, por supuesto, si gobierna Ciudadanos por Benidorm, habrá una revisión de ese coeficiente de imputación, como no puede ser de otra manera, porque además no es electoralismo, es justicia. Es justicia. Y justicia será, Leopoldo, a juicio de muchísima gente con la que hemos hablado, yo tengo aquí anotado, eso que se tendría que haber aplicado en los planes de ajuste, que es una rebaja de un 25% de lo que el pueblo paga, y que aquí en Benidorm ha sucedido lo contrario, se paga más y encima no se ha reducido el coste del recibo que nos ha ido llegando o nos sigue llegando. Causas como FCC, el Hidra, Aqua General, que son las tres grandes, ¿no? Sí, mira, esto me alegra que me lo preguntes, porque precisamente la entrevista de hoy, yo lo que quería era, y si no da tiempo hoy, seguiremos la semana que viene, porque tenemos todavía una semana para seguir hablando de todas estas peripecias y de todos estos atracos a mano armada, eso sí, con corbata y en el salón de plenos, pero atracos a mano armada a la ciudadanía de Benidorm. Por ejemplo, lo que hemos llamado y hemos conocido todos como plan de ajuste, pero que es algo que no se ha aplicado. Y yo directamente no entiendo cómo el Ministerio de Hacienda lo ha permitido, porque el plan de ajuste venía dado de un plan de pagos en el cual al Ayuntamiento de Benidorm se le facilitan 58 millones de euros en junio del 2012, es decir, el mes que viene hará 3 años, con la condición, esos 58 millones de euros era para pagar toda la deuda que ya había acumulado el señor Agustín Navarro en 32 o 33 meses de gestión. O sea, no te creas tú que se había fundido 250 millones de euros de 2 presupuestos y medio y encima había generado 58 millones más de deuda. Bueno, el Ministerio de Hacienda nos dejó 58 millones para pagar a esos proveedores que no tenían ninguna culpa de del desvalijamiento que este personaje estaba y sigue haciendo del Ayuntamiento de Benidorm. Pero eso tenía un contrato, es decir, el contrato con el plan de pagos era el plan de ajuste. Usted recibe 58 millones de euros, pero usted a partir de ese momento tiene que ajustarse a una serie de parámetros y de normas. Plan de ajuste, ¿qué quiere decir? Que usted, señor alcalde, usted está obligado a reducir el 25% de todas las contratas municipales, es decir, de todo lo que pagamos los ciudadanos de Benidorm en impuestos a esas contratas para que gestionen el agua, limpien la ciudad, mantengan los parques y jardines, los semáforos, la grúa, etcétera. Usted tiene que rebajar un 25% el coste. El Ayuntamiento de Benidorm gasta cada año aproximadamente 40 millones de euros en contratas municipales. Quiero que este dato quede muy claro. Es decir, estamos hablando de casi el 50% del presupuesto municipal. El tema es muy serio. De esos 40 millones de euros que cada año paga el ayuntamiento en contratas municipales, básicamente los 21 que nos cuesta FCC, los 11 que nos cuesta Hidracua, los 2 que nos cuesta la Generala, los 2,5 que nos cuesta Suma, lo que nos cuesta la grúa, SICE, etcétera, todas las contratas municipales. Si el ayuntamiento hubiera aplicado el plan de ajuste, es decir, el 25% de 40, Pepe, son 10 millones de euros. Por 3 años son 30 millones de euros. 30 millones de euros que el ayuntamiento de Benidorm tendría que haber ahorrado, porque así lo dice la norma por la cual nos prestaron esos 58 millones de euros, que por cierto, y para que la gente lo sepa, todavía no se ha devuelto ni un euro. Y la gente dirá, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible, porque habían 2 años de carencia. Y luego el Ministerio de Hacienda, como estamos en año electoral, y tiene muchos ayuntamientos de España gobernados por el PP, le interesaba que hubiera un año de carencia para que este año, 2015, tampoco devolviéramos la parte proporcional de ese préstamo más sus intereses, y ya sea el año que viene, es decir, el próximo alcalde de Benidorm, el que se coma el marrón de devolver lo que otros han gastado. Porque el próximo alcalde de Benidorm tendrá que hacer frente a los 29 millones de euros del plan ICO que pidió el Partido Popular en agosto del 2009 y a los 58 millones de euros que pidió el Partido Socialista en el plan de ajuste en junio del 2012. ¿A que es un poco liante las cifras? Lo que son enmareantes, porque todo ese dinero que en este momento asciende, aunque el señor Agustín Navarro diga que ha rebajado la deuda,
que es otra de sus groserías, de sus mentiras y de sus falsedades, yo le recuerdo al señor Agustín Navarro que el día que él tomó posesión del gobierno, 22 de septiembre del 2009, en ese momento un informe de intervención decía que el Ayuntamiento de Benidorm debía 91 millones de euros. El último informe de intervención que tenemos, porque encima es muy kafkiano, todavía no nos ha dado el informe de intervención con respecto a las cuentas municipales y el resultado de las mismas del año 2014, y estamos a 14 de mayo, es decir, llevamos 5 meses esperando el informe. El último que tenemos dice que había más de 110 millones de euros de deuda, por lo tanto, como mínimo, 20 más. Eso sin saber lo que hay en los cajones, eso sin haber devuelto un euro del plan de pagos, eso sin haber aplicado el plan de ajuste. O sea, es un escándalo y una golfería consentida. Y que haya un solo ciudadano en Benidorm que todavía se crea esas mentiras es lo que de verdad me tiene absolutamente anonadado. Y si alguien cree que yo miento, pues la verdad la sabremos cuando se cree la próxima corporación municipal el 17 de junio y se pida una auditoría de las cuentas al interventor o quien la tenga que hacer, y veremos qué nos dice entonces el interventor de la deuda real que hay en los cajones. Y además, que no se olvide la gente que si hasta el año 2015 todavía no hemos devuelto lo que tendríamos que devolver de todos esos préstamos, o al menos la parte proporcional, que sepa la gente que a partir de ya, a partir del año 2016, Benidorm, el ayuntamiento, va a tener que devolver cada año, y no menos de 10 años, a no ser que haya un gobierno que sepa gestionar y sepa negociar, y yo creo que Ciudadanos por Benidorm en ese sentido les lleva ventaja a todos, por lo menos 10 años devolviendo a los bancos entre capital e intereses 17 millones de euros, 3.000 millones de pesetas, solo devolviendo capital e intereses del desfalco que han originado Partido Popular y Partido Socialista en los últimos 24 años. ¿Es o no es una completa vergüenza? Claro, pues estamos hablando, Leopoldo, de algo que si se hubiese aplicado ese 25% de rebaja en las contratas, pues tendríamos 30 millones de euros más en las cuentas públicas. O directamente y cuando se tenga que devolver ese dinero guardadito en un banco con quien se negocia, y así no tienes que romperte la cabeza a la hora de hacer el presupuesto. Pepe, cuando yo digo en varias entrevistas que me has hecho y que hemos trabajado aquí en Cita con la Actualidad, cuando yo digo que la ciudad de Benidorm es autónoma, no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, y yo no soy precisamente un economista avezado, pero es que tampoco hay que haber estudiado en Harvard para saber estas cosas. Es que el problema de Benidorm es el despilfarro descomunal que hay. Es decir, si tú tienes un presupuesto municipal de en torno a 90 millones de euros, resulta que 33 millones de euros te lo gastas en nómina municipal. ¡Ñas! 40 más te lo gastas en contratas municipales. ¡Ñas! Y 17, que son los que te quedan, te los tienes que gastar a partir del año que viene, devolviendo intereses y capital. No nos hace falta ni alcalde, con que hubiera un técnico ahí que cada mes le diera el botón y que cada parte proporcional fuera donde tiene que ir, es ridículo. Benidorm necesita reducir urgentemente su gasto en la administración pública. Benidorm necesita urgentemente aplicar ese plan de ajuste. Y Benidorm necesita tener claro si quiere funcionarios y empleados públicos o quiere contratas. Las dos cosas no puede ser, porque no nos podemos hacer el trabajo 2 veces y gastarnos 73 millones de euros en hacer el trabajo 2 veces. Es un sinsentido. Es decir, que estás apostando por la municipalización de muchos de los servicios. O no, depende cada servicio. Depende números, de cada servicio. Y habrán servicios que evidentemente se podrían municipalizar. Lo que estoy apostando es, primero, por aplicar la ley. Es decir, segundo, la lógica. La ley dice que hay que reducir el 25% de las contratas, reduzcámoslo. Después la lógica. La lógica a mí que me dice que si puedo limpiar la ciudad de Benidorm y tenerla impoluta por 12 millones de euros, ¿por qué me estoy gastando 21? Si a mí la ley me dice que puedo tener 11 jardineros en la nómina municipal, ¿por qué le doy los servicios de jardinería a una empresa externa como la Generala? ¿Por qué? Es que hay muchos porqués. Si el sentido común me dice que el mantenimiento de la grúa y de la zona azul lo pudiera quizás municipalizar y meter a esos empleados públicos en el ayuntamiento, pero a la vez gestionar esa posibilidad económica de hasta 4 millones de euros anuales de ingresos municipales, ¿por qué se lo doy a una empresa privada? Porque hay muchos porqués que necesitan contestación. Y son muchos porqués que con esta gente nunca van a tener contestación,
porque ya la tienen. La contestación es evidente. Y no interesa tocar las cosas. ¿Lo entiendes? Es fácil. Es fácil. Lo tengo claro. Es muy fácil. Oye, ¿te ha explicado alguna vez Agustín Navarro en qué se ha gastado en sus casi 6 años, porque está a punto de cumplirse, menos mal que tenemos el 24 de mayo entre medio, ¿te ha explicado en qué se ha gastado 600 millones de euros? Acabas de explicar que buena parte se ha ido en contratas y en nóminas, pero ¿tú eres capaz de memorizar algo que haya hecho este hombre en 6 años que digamos, eso es suyo o aquello es suyo? Aparte de poner la R de Rafael en la rotonda de acceso a Terra Mítica, por ejemplo. A mí no me tiene que preguntar nadie en qué se ha gastado Agustín Navarro 600 millones de euros, porque a quien se lo tiene que preguntar es a él. Esas personas que todavía hoy, 14 de mayo, en Benidorm, están pensando en que van a emitir su voto a favor de Agustín Navarro, que lo hagan, si quieren, están en su derecho. Pero, ¿por qué no le preguntan primero, Agustín? Lo tengo claro. Es muy fácil. En septiembre llevará 6 años. Entre presupuestos municipales, plan de pagos, etcétera, amigo, te has pulido 600 millones de euros. 100.000 millones de pesetas. Agustín, ¿me puedes por favor decir en qué? Es evidente que la respuesta es fácil. Solamente si todos los años te gastas 33 millones de euros en una gigantesca nómina municipal que no sirve para nada. Además de que tienes unos servicios municipales a los que no utilizas y te cuestan 33 millones de euros, te gastas 40 millones de euros todos los años en contratas a las que no te puedes atrever, no te atreves a decirles ni mu, porque las contratas sabes que te contestan. Alcalde o concejal, cuidado con ponerme piedras en el camino y apretarme con planes de ajuste, etcétera, porque tú aquí me has metido 70 empleados, o me has metido 70 amiguetes, o me has metido 80 amiguetes, o me has metido 15 amiguetes, y si tú me has metido aquí un montón de amiguetes, ahora no me vengas con leyes, aunque la ley dice que me tienes que obligar a reducir un 25% de coste. Entonces, si te gastas 33 millones de euros todos los años en nómina municipal, 40 millones de euros más en contratas municipales porque no sabes gestionar y lo único que sabes es tener en el ayuntamiento una agencia de colocación de gente, amigos, familiares, simpatizantes, afiliados, venga, todos para adentro, a darles de comer gracias a los impuestos de los ciudadanos. Y encima tenemos que devolver todos los años 17 millones de euros a los bancos e intereses por el despilfarro de tanto préstamo que habéis pedido, por tanta obra, magnífica obra que nos ha costado siempre 10 o 15 veces más de lo que nos tenía que haber costado. Pues si todo eso lo sumamos, ya sabemos dónde están los 600 millones de euros, pero no están en la ciudad, están repartidos en los bolsillos de la gente. En la ciudad no está, porque yo no he visto grandes cambios en la ciudad de Benidorm. Veo una escena urbana cada vez más deteriorada, veo una ciudad cada vez más sucia, no veo infraestructuras que vayan hacia adelante, no veo que la oferta de ocio complementario prospere, no veo que las obras que todos estamos esperando se terminen, no veo que las que estamos esperando lleguen. Yo no veo nada, lo que sí veo cada vez es más parados. Más parados sí que veo cada vez. Es curioso. Y eso que han vendido muy bien los planes de empleo, ¿no? Los dineros que o bien se han puesto directamente del presupuesto municipal o los que han ido enviando de forma extraordinaria desde Valencia a Madrid. Es otra de esas vergüenzas que, como no tienen vergüenza, ¿para qué voy a reclamar que agachen un poquito el hocico, ¿no? O sea, ese famoso 2 de agosto, me acuerdo, con Gemma Amor, con Agustín Navarro, con esa fusión de ese equipo de gobierno en el que el único que tenía la cara agria y amarilla era Juan Ángel Ferrer, porque estaba viendo que aquello era un contubernio y efectivamente lo fue, lo demostró, y creo que la semana que viene a esta casa que se le entreviste lo volverá a decir. En aquella rueda de prensa del 2 de... no era una rueda de prensa, era un acto público, sí, en el antiguo ayuntamiento, quinta planta, donde antiguamente estaba el salón de plenos, 2 de agosto 2012, donde se fusionan doña Gemma Amor, toda la vida de derechas, y el señor Agustín Navarro de izquierdas. Bueno, en fin, vamos para adelante. 3 motivos fundamentales para la unión de aquel pacto, ¿te acuerdas, no? Uno, la transparencia, que ya la hemos visto, que vamos, ha sido una gestión de lo más transparente. No hemos hecho ni una compra en Benidorm.
Todas las compras que se han hecho del ayuntamiento han sido a empresas de fuera, curioso, y todas menores de 60.000 euros para que no hubiera un concurso público nunca. Es muy bien. Luego, la regeneración de la escena urbana. Pues la hemos visto, ¿eh? 4 macetas en la avenida Beniardá, y esa es la regeneración de la escena urbana de Benidorm, que tenemos unas avenidas de hace 50 años que se nos caen. Bueno, y el tercer gran aliciente, mira, ahí tenemos algunas imágenes de ese día. El tercer gran aliciente de aquel pacto era... Por cierto, ahora dice que su prioridad, la señora que estamos viendo, dice que su prioridad es la escena urbana. Ya ha sido ella concejala. Sí, ahora hablaremos de eso, además con Toni Mayor. Pero termino con esto, pacto del empleo. Ese era el pacto del empleo, ahí lo tienen ustedes a los dos. Esta foto, esta imagen es del 2 de agosto del 2012, pacto del empleo. Ese día, Pepe, habían en Benidorm 5.200 personas sin trabajo. Ha llegado a haber 7.500, gracias que ahora se ha recuperado un poquito, gracias a Dios. Estamos llegando a la temporada alta, pero es que aquí estamos con una empleabilidad tan volátil que ahora hay 7.500, ahora hay 6.500, ahora hay 7.000. Aquí la gente no encuentra empleo estable porque tenemos la zona industrial sin desarrollar, tenemos el aspecto comercial de la ciudad cada vez más lamentable, tenemos una ciudad en la que no apetece, nadie piensa en Benidorm a la hora de salir de compras, nadie. La gente cuando piensa en ir a comprar, piensa en irse al centro comercial La Marina que está en Finestrat, o piensa en irse a Alicante al Corte Inglés, o piensa, no lo sé, pero nadie piensa en salir por Benidorm a hacer sus compras. Eso es así de lamentable. Y el presidente de AICO, de la Asociación Independiente de Comerciantes, que ha estado durante 10 años, y alguno tendría que pedirle explicaciones de qué ha hecho en 10 años al frente de AICO, lo único que se le ocurre es dejar la asociación más tirada que una colilla y ponerse de candidato a la alcaldía por un partido como Ciutadans. ¡Ay, señor! O irse en Vespa, ¿no? Este es el que se fue en Vespa a Madrid. Es que, de verdad, que hay cada personaje por Benidorm. Pero bueno, todas esas personas que hoy están en el paro, pues que le den las gracias a estas personas que no solamente no han conseguido rebajar ni un solo parado, hay 2.000 y pico más de cuando se firmó aquel pacto, sino que se han gastado en planes de empleo como mínimo entre 700.000 y 1 millón de euros cada año en planes de empleo. Pues no sé para qué han servido esos planes de empleo. Ahí tienes al de la moto, ahí tienes al motorista, de verdad, guárdame la cría, Pepe, guárdame la cría. Cuando dentro de unos días se empiece a construir el nuevo mercadillo enfrente a la ITV, a ver qué explicaciones da el caballero, ¿no? Bueno, él dice que no, pero luego al final, fíjate cómo en diciembre tuvieron que reconocer que iban a presentar una denuncia ante no sé quién, porque sabían perfectamente que ese nuevo rastro mercadillo que se va a construir enfrente de la ITV en Benidorm es una realidad. Y mucha gente dirá, ¿y por qué no lo están construyendo ya? Hombre, hay que ser un poquito largos. Aquí hay una petición bajo la mesa del mantel en la que los gobernantes actuales le han pedido por favor a esa empresa, que es una empresa cuyos propietarios son holandeses y el abogado es muy amigo mío y tengo toda la información, le han dicho, bueno, como ya sabemos que no podemos evitar que ese mercadillo se desarrolle y que ese rastro se construya, pues por lo menos os pedimos por favor que dejéis pasar las elecciones para que dé la sensación de que tenemos razón de que no se va a hacer. Bueno, lo veremos. Es decir, estamos en un periodo, Pepe, en el que toca engañar a la gente. Toca volver a engañar a la gente. ¿Pero crees que la gente se va a dejar engañar? Yo espero que no, pero no lo sé, Pepe, porque para mí, lo he dicho 1000 veces, el que quiera votar Ciudadanos por Benidorm, perfecto. El que quiera votar Leopoldo Bernabéu, encantado. Los que no, de acuerdo, pero me sigue suponiendo un acto sociológico, es decir, que no lo consigo entender, me lo tiene que explicar alguien. ¿Cómo es posible que haya personas en Benidorm, excepto ya sabemos que los comprados, los paniaguaos, los que viven al lado de la mamandurria, que siempre son unos cuantos miles, ¿vale? Pero quitando eso, ¿cómo puede haber una sola persona con decencia en Benidorm, con sentido común, que sea capaz de votar a cualquiera de los que hoy están en el salón de plenos? Con todo lo que hemos demostrado, con todo lo que seguimos demostrando, con todas las mentiras, la corrupción, las falacias, ¿cómo es posible? Eso quiere decir, porque alguno a lo mejor se lo está preguntando, que un nuevo equipo de gobierno lo va a hacer mejor. No quepa ninguna duda, pero por una sencilla razón. Es que hacerlo peor es imposible. Es imposible. Y haciendo las cosas con un mínimo de sentido común, esta ciudad sale adelante. Pero es que además lo más importante es que hace falta un nuevo equipo de gobierno que esté limpio, que no tenga deudas con nadie, que no tenga rémoras, que no tenga expedientes que cubrir ni favores que hacer.
Y eso lo único, el único partido que en este momento lo puede llevar a cabo es Ciudadanos por Benidorm, porque cualquiera de los demás tiene demasiadas deudas comprometidas, demasiados favores pedidos que tiene que volver a gobernar para hacerlos. Es que es así. Y el que no se quiera dar cuenta de eso, pues está en un engaño. Escucha, quiero preguntarte por una de las que para muchos es una auténtica farsa, que es la Fundación Turismo Benidorm. Ahí han ido entrando, saliendo, se tuvo una persona que venía con la aureola de ser un grandísimo experto, un chico canario o gallego nacido en Canarias. Que salió corriendo. Que salió corriendo. Salió corriendo cuando se dio cuenta de lo que había. Y todo esto ha servido para hacerse muchas fotos con muchos empresarios, con muchas empresas, con mucho tal, pero Benidorm no aparece en ninguna parte, la promoción de Benidorm no existe en ningún sitio, y menos mal que hay una serie británica que por lo menos graba algunos capítulos aquí en Benidorm y por lo menos saca a las piscinas de algún hotel y la gente lo único que tiene, con mucha luz, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo único que tiene de bueno la Fundación Turismo Benidorm es su nacimiento. Es decir, a mí me llamó la atención en su día el nacimiento de esta fundación, que es el origen de esta fundación está en la composición de lo que en su día era la Federación Turística de Empresarios de Benidorm, que gobernó al principio, fue el presidente, este chico que tiene la agencia Folie Vacances, se me ha olvidado el nombre, en el Rincón de Lois, que también trabaja en el Benidorm Circus, y después el presidente que le sustituyó es Paco Delgado, del Camping Arena Blanca. Hicieron excelente gestión, pero claro, se vio que esa federación no tenía fuerza porque al final era una federación de asociaciones, donde estaban todas las asociaciones a la vez, menos Osbec. Estaba ICO, estaba Geturbe, Abreca, Ocioval, en fin, y aquello, pues no sé por qué, pero ahí es donde se ve la poca fuerza que muchas asociaciones tienen en Benidorm a la hora de contribuir por su propio pueblo, ¿no? Por su propio Benidorm. Bueno, esa federación fracasó, pero esa federación es la que luego dio origen, junto con Osbec y con el Ayuntamiento de Benidorm, a la Fundación Turismo Benidorm. Ahí es donde se fundó, valga la redundancia, esa Fundación Turismo Benidorm que yo estoy convencido de que debemos de mantener, pero que debe de dejar de ser una herramienta al servicio del político de turno. Tiene que ser una fundación de características similares a cómo funciona en Barcelona, que es un lujo de cómo funciona esa fundación allí, que precisamente era el modelo en el que queríamos seguir. Pero aquí no hay modelos. Aquí lo que hay es mucho afán de protagonismo. Y en el momento que la señorita Gemma Amor cogió la Concejalía de Turismo, que era uno de sus objetivos, era cuando firmó el pacto de gobierno con el Partido Socialista, con el señor Agustín Navarro, el objetivo primordial de Gemma Amor era fastidiar al señor Juan Ángel Ferrer, que hasta ese momento había sido concejal de turismo y de urbanismo. Y estaba como loca porque urbanismo se lo quedara su concejal Vicente Juan Iborra, que ya sabemos el papel que hizo, el papel ridículo que hizo, por ejemplo, en el tema del Moralet, o al que todavía habría que pedirle explicaciones para que nos diga algo acerca del Armanello, con aquellas entrevistas tan importantes de que el Armanello está solucionado, o sobre la estación de autobuses, y ella quedarse turismo. ¿Para qué? Pues para lo mismo que ha hecho siempre la pizpireta, como dices tú, Gemma Amor. Protagonismo, protagonismo y más protagonismo. Ni hizo nada por Benidorm cuando fue gerente del Patronato de Turismo, ni hizo nada por Benidorm cuando fue consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, ni hizo nada cuando fue presidenta de los proyectos temáticos de la Comunidad Valenciana, ni hizo nada, ni ha hecho nada cuando ha sido concejala de turismo. Simplemente medrar. Eso sí, mucho patrono, vamos a ir haciendo patronos, que al final todos esos patronos, o la gran mayoría, al menos todos los que yo conozco, me lo han confesado por activa y por pasiva. Obligados cada año a poner 10.000 euros en no saben muy bien qué ni para qué, porque no sirve absolutamente para res. Es una herramienta al servicio del poder político. Cuando la Fundación Turismo Benidorm lo que tiene que ser es una herramienta al servicio del empresario y a través de esa fundación organizar correctamente la estrategia de marketing y turismo que tiene que tener esta ciudad definida la primera semana de enero. No a lo largo del año ir a la salta a la taba y no sabemos ni dónde estamos, ni qué hacemos, ni qué queremos. Y eso es lo que está pasando en el Benidorm, pero no de ahora, en el Benidorm de los últimos como mínimo 15 años. La promoción de Benidorm será uno de tus primordiales. Vamos, no te quepa ninguna duda. Te quepa ninguna duda. Las vías de atraer ese turismo, que es la riqueza de Benidorm. No solo eso, Pepe, yo he estado durante el último mes
trabajando mucho con una serie de personas importantes de Benidorm, ellos lo saben, no voy a nombrar a ninguno, lógicamente, en el que les he pedido a todos, personas cuya reputación está reconocida, cuyo posicionamiento económico les permite hacer las cosas de manera absolutamente altruista, enamorados de su ciudad, como es Benidorm, y estoy hablando de no menos de 10 personas con las que de uno en uno me he ido reuniendo y les he dicho que en el supuesto de que yo gobernara, me encantaría formar una especie de consejo, un consejo de sabios, un grupo de personas sobre las que todos los meses tomar una serie de decisiones o al menos comentar la evolución de la ciudad, la promoción turística, hacia dónde vamos, qué queremos, y todos, ¿sabes qué me han dicho? Que adelante, que les parece una idea genial y que nadie les había propuesto una cosa parecida y que les parece algo entusiasta, sin ánimo de lucro, sin intereses económicos por en medio, simplemente dedicándote en cuerpo y alma a defender los intereses de tu ciudad, porque todos ellos, Pepe, son empresarios importantes que reconocen que son lo que son gracias a Benidorm y que le deben todo a Benidorm y que están encantados con que un chaval, como soy yo, que pretende presentarse a la alcaldía de Benidorm, lo primero que haga es dirigirse a esas personas y decirles: me encantaría contar contigo, con tu apoyo, con tu experiencia y con tus conocimientos para que esta ciudad fuera adelante. Porque yo no me considero ni el más listo ni el más inteligente, lo he dicho 1000 veces, solamente soy esa persona, esa especie de líder, esa persona que la gente necesita pensar que existe para que haya realmente un cambio, una ilusión en Benidorm. Y estoy dispuesto, pero nada más. Yo me tengo que seguir rodeando, y ahora más que nunca, de los mejores. La gente mayor. Vamos a dedicarle, nos quedan apenas 10 minutos. La gente mayor, Leopoldo, quiere saber, ¿tú te acuerdas que hace unos 2-3 semanas pusimos un corte del vídeo de la entrevista que hicimos a la alcaldesa de Benicàssim, donde ella citaba que las personas con recursos bajos, allí se les sirve por parte de una empresa municipal la comida caliente todos los días, que eso da mucho trabajo también a muchas personas en aquella ciudad, y muchos se han dirigido a nosotros para preguntarnos si tú tienes pensado hacer algo y que las personas que evidentemente tengan un nivel económico alto, pero que quieran utilizar el servicio, paguen o aporten una cantidad de dinero diaria y que ese servicio sea factible. Aparte de eso, que sería algo muy novedoso en Benidorm, aparte de eso, tú no has prometido quintuplicar nada. Yo no he prometido nada. Sí que has dicho que tú garantizas ciertas cosas a los colectivos más desfavorecidos o con riesgo de exclusión. Evidentemente vamos camino de generar una bolsa de personas que van a entrar en la tercera edad, que no van a cobrar pensión o la pensión se la están llevando los padres, los hijos, los nietos. Ahí Leopoldo va a estar al lado de la gente. Vamos a ver, humilde. por partes, evidentemente sí, lógicamente, si dijera que no, es que sería de locos, ¿no? La exclusión social no solamente perjudica o atañe a personas mayores. La exclusión social, por desgracia, cada vez la vemos más en padres de familia que son incapaces, por una situación dantesca de la economía en su globalidad, atender a sus hijos. Y eso, yo solamente de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Yo pensar que un padre no es capaz todos los días de llevar a su casa como mínimo el alimento necesario como para alimentar a sus hijos, yo no me lo quiero ni imaginar. Solamente de imaginármelo se me ponen los pelos de punta y además me emociono porque eso yo también tengo 2 hijos y eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Personas mayores. Toda persona que sea capaz de no tener a las personas mayores como un referente, no solamente a los que hay que cuidar, sino sobre los que hay que aprender y a los que hay que respetar, esa persona es un maleducado, un grosero, y esa persona no merece nada. Es decir, porque aquellas personas que son más mayores que tú son las que han permitido que tú estés hoy donde estás. Eso para empezar. El colectivo de personas mayores es al primero que hay que respetar y a ser posible aprender de ellos. Por lo tanto, los servicios sociales, que yo creo que no atañen solamente a las personas mayores, sino un poco en su globalidad, lógicamente con quien más tienen que estar centrados es con estas personas que tienen, por su situación, por lo que sea, están desfavorecidas. Ahí no te quepa ninguna duda. Pero yo lo que no voy a hacer es faltarles, como acabo de decir, el respeto a las personas mayores. Es decir, aquí hemos visto cómo en los últimos 2 años el gobierno municipal se ha reído de las personas mayores, sobre todo de los parados, pero también de los jubilados y de los pensionistas, cuando hemos visto el choteo y el hazmerreír que les ha supuesto torearles, haciéndoles obligatorio el rellenar hasta 14 folios para poder cobrar
bueno, cobrar no, para poder recuperar lo que era ya el gasto que habían originado en el pago del alcantarillado, de la basura, etcétera, y que hasta ahora había tenido una subvención vía tasa de hasta unos 106 euros. Hemos visto cómo se han reído de todos ellos, porque sabemos que de los 16.000 posibles afectados en ese sentido en Benidorm, insisto, parados de larga duración, pero esos son 2.000. El resto, hasta 16.000, son pensionistas y jubilados, o sea, 14.000 personas que se las tendría que haber subvencionado con hasta 106 euros en el recibo de la basura y con hasta 106 euros más en el recibo de la tasa del alcantarillado, se les ha tomado el pelo y se ha subvencionado a 136 personas. ¿Qué han hecho con el resto de dinero? Creo que lo he explicado varias veces. Encima de que no se lo han dado a quien le correspondía, encima se han apuntado el supertanto de que ellos están ayudando a la gente más desfavorecida a través de las ONGs. Bienvenido sea ese dinero para las ONGs, pero qué poca cara, qué poca vergüenza y qué cinismo, y perdona que me emociono, porque es que esto es de verdad, hay que tener la cara muy dura. Pero ¿sabes cómo se ayuda realmente a las personas más mayores, Pepe? A las personas más mayores, como realmente se les ayuda, es consiguiendo que sus hijos, que sus nietos tengan trabajo. Porque esas personas mayores, que no son desfavorecidas y que no tienen problemas económicos, porque han trabajado a lo largo de su vida, han cotizado y hoy están cobrando una pensión digna, resulta que la pensión la están utilizando, en muchos casos, para atender a esos hijos que no tienen trabajo, a esos hijos incluso que tienen en casa porque no tienen dónde vivir con su mujer o con sus hijos, en fin, situaciones que no merecen esas personas, que resulta que llevan toda la vida trabajando y ahora que tendrían que estar disfrutando de la vida en su periodo de jubilación es cuando más amargados están, porque ven que tienen con su dinero, con sus ingresos, pues que atender las dificultades que tienen sus hijos y sus nietos. Lo que hay que hacer es crear políticas reales en Benidorm, que creo que las he explicado ya más de una vez, donde se genere realmente trabajo en Benidorm y no veamos como, por ejemplo, que es algo que nos debería avergonzar a todos, que de esto no hablamos, como del padrón municipal en el último año se han marchado 6.000 personas. Es decir, gente que ha venido a Benidorm, que ha estado en Benidorm a lo mejor 30 o 40 años a ganarse la vida y que ahora se ven obligados a hacer la maleta, como en la época de los 70, cuando la gente iba, ¿te acuerdas?, a la vendimia francesa porque no tenían trabajo en España, o en guerra civil, cuando se iban a Alemania o a Suiza. Pues ahora está pasando lo mismo en Benidorm, donde la gente tiene que irse de Benidorm. Gente que seguramente, mucha de ella, ha participado en el proceso de crecimiento de esta ciudad en los últimos 40 o 50 años. Y ahora se tienen que ir. Eso sí que debería avergonzarnos. Mucha gente joven, Leopoldo, mucha gente joven. Claro, la gente tiene que buscarse el pan. Si aquí no hay trabajo... Que aquí no hay futuro. ¿Cuánta gente ha venido al Partido Ciudadanos por Benidorm o ha venido a esta televisión a decirnos soy licenciado en esto o estoy facultado en esto y tal? Y me tengo que ir. Me tengo que ir de freganchín de platos a Londres o me tengo que ir a buscarme la vida donde sea. Es triste, es triste. Y más triste es lo que está pasando con la cultura, ¿no? Porque el presupuesto cultural dentro del presupuesto municipal es ridículo a más no poder, pero encima tenemos el asunto del centro de convenciones, centro cultural de la Avenida Europa, que sorprendentemente llevamos 5 años, camino de 6, con eso paralizado. Nadie hace nada, ni los del PP, ni los del PSOE, ni la Gema Amor, ni nadie, ni el de la Vespa, no, porque el de la Vespa podía haber ido a Valencia con la Vespa, sí, que le pillaba más cerca, sí, ¿no? Se lo vamos a decir al de la Vespa que vaya allí. El de la Vespa que vaya. Pero además, fíjate, casi me alegro que no hagan nada, sobre todo a última hora, porque lo último que pudimos saber acerca de las grandes ideas, magníficas ideas, de estos que gobiernan del centro cultural es que iban a montar allí un supermercado. Acuérdate que esa noticia la gente se lo ha olvidado, pero de eso estamos hablando de una noticia de hace 4 o 5 meses, o de las últimas veces que hemos visto cómo en materia cultural se ha pretendido intervenir en los yacimientos del Tosal, pues casi mejor que se estuvieran quietos, porque si siguen así tiran la montaña. O sea, es un espectáculo. Lo de Benidorm es un completo espectáculo donde vemos cómo ni el 0,7% del presupuesto municipal está dedicado a la cultura. Yo no estoy oyendo estos días al candidato del Partido Popular, a Toni Pérez, que llame por teléfono al señor Fabra y le diga: che, Alberto, escucha, haz una rueda de prensa, di algo de que vas por fin a invertir el dinero que le hace falta a Benidorm para terminar el Palacio de Congresos, Casa de Cultura, porque, amigos, que me van a comer por las patas. Es que has venido 3 veces, entre marzo y abril. Alberto Fabra ha venido más veces a Benidorm que había venido en toda la legislatura.
Una para montar en bici, otra para ver a la Verge del Sufrage, que se lo agradecemos todos, y otra para recibir al señor Mariano Rajoy y pasearse por las calles. Pero es que en 3 veces podía habernos dicho el señor Alberto Fabra: oiga, que mire usted, que también vengo a decirles a todos los benidormenses que voy a invertir el dinero que hace falta para terminar la Casa de Cultura, Palacio de Congresos, que es una infraestructura, no ya el ridículo que está haciendo esa obra sin terminar en medio de la Avenida de Europa desde hace años, sino lo que supondría en cuanto a ocio complementario y alternativo para Benidorm, que sería un espectáculo, porque todos aquellos que de vez en cuando queremos ver una obra de teatro o disfrutar de un concierto, pues nos tenemos que ir al Auditorio de la Nucía o al Auditorio de Altea, porque al de Villajoyosa tampoco podemos ir porque está en las mismas condiciones que el de Benidorm. O podríamos hablar del Museo Boca de Calvari, que quisieron hacer el paripé el mes pasado, así como una intentona de que lo iban a abrir, cuando lo único que hicieron fue limpiar los cristales, poner 4 cuadros de la Virgen del Sufragio, aprovechando el 275 aniversario, y tenerla allí 4 días abierto el museo. Pero no hemos vuelto a saber nada más de ese museo, en pleno centro de Benidorm. Agradecemos todos. ¿Es tan difícil tener un museo abierto y darle una utilidad? No tienen ni puñetera idea de qué hacer con las cosas. O el Lord de Colón, que no se ha oído hablar del Lord de Colón, la casa del Lord de Colón, en un montón de meses, y ahora estamos oyendo hablar que pretenden hacer en el Lord de Colón no sé qué. De verdad, me da vergüenza. En materia de cultura, me parece a mí que lo mejor que pueden hacer es estarse quietos. Les quedan 10 días en el gobierno. Después del 24 de mayo al 17 de junio, espero que, si Ciudadanos por Benidorm gana las elecciones, tengamos un periplo en el que todos sepamos entendernos y no hagamos barbaridades, porque el traspaso del gobierno espero que sea de una manera correcta, educada y sin sobresaltos, porque evidentemente vamos a denunciar cualquier actuación que veamos sospechosa entre el 24 de mayo y el 17 de junio, que sabemos que van a haber actuaciones sospechosas, y tú sabes muy bien a lo que me refiero. Mucha quema de papeles, mucho sacar archivos, mucho rápidamente que esto no se enteren, pero si Ciudadanos por Benidorm gana las elecciones, a partir del 17 de junio, una de las reivindicaciones más importantes, junto con la puesta en marcha, como no puede ser de otra manera, de ese hospital que no tenemos en Benidorm, o al menos luchar por la ampliación del de Villajoyosa, es esa Casa de Cultura. Y otro día, por supuesto, hablaremos de la comisaría y de tantas otras cuestiones, porque creo que se nos han quedado muchos temas encima de la mesa, ¿eh? Sí, muchos, y se nos ha terminado el tiempo. Yo decirte que la próxima semana también tendremos preguntas de la gente que hemos estado recogiendo hoy en la calle, y a quien, por cierto, a 56 personas, y con esto ya finalizamos, es un mensaje para el realizador, para José Uriel, de 56 personas que de momento hemos encuestado, y que todas ellas irán saliendo con otras muchas 50 y tantas que en grupos iremos emitiendo, hay sorprendentemente un candidato de los grandes que no ha sido citado ni una sola vez, con 56 personas que han opinado hoy. Pues algo que a mí me ha dejado helado. Cada uno recoge lo que siembra, cada uno recoge lo que siembra. Yo espero y deseo que la ciudad de Benidorm despierte. Es que no tenemos otra oportunidad, Pepe. Es que no sé cómo decirlo. Sí, no, ahora dan un cheque en blanco a esta gente que ha estado arruinando la ciudad. No hay otra oportunidad. La gente de Benidorm, lo digo sinceramente, tiene que tener memoria, mucha memoria, y el corazón, el 24 de mayo, el corazón dejarlo en casa. A votar hay que ir con la cabeza fría. ¿Qué queremos para el futuro de nuestra ciudad? Y sobre todo, mucha memoria, y no olvidarnos de lo que ha pasado en Benidorm en los últimos años. Pues de eso la semana que viene, si te parece bien, seguimos recordando. Por supuesto. Y seguimos hablando. Amigos, sean felices, nos vamos. Nos vemos ya el lunes en la Nostra Gent, el martes en el Cita, aquí a partir de las 9:30. Sean felices.